tal? ¿Cómo les va, amigos televidentes? Aquí estamos nuevamente como lo hacemos desde hace ya 32 años en un desafío más de quien les habla, de Jorge Morelo. Ahora por Somos Uno, por Norte Grande Federal y por Giga-Rey. A través de ellos salimos en todas las localidades del interior de la provincia. Y tengo que confesar que el Chaco ha vuelto a hacer noticias a nivel nacional, pero esta vez por un veredicto de un juzgado popular que declaró culpables o condenó culpables a cadena perpetua al clan Sena, a la familia Sena, que impuso en esta provincia el temor, la violencia y la impunidad como resultado de la connivencia que había entre la clase política y estos individuos. Y cuando uno evalúa esta realidad nos pone, o destaca dos cosas, a mi juicio importantes. La primera es el comportamiento de la justicia, que mantuvo el equilibrio a pesar de la presión que tuvo, de la instalación mediática, de todo eso, y se manejó con mucha ecuanimidad, con respeto y con seriedad. Y la otra, que es la que nos importa a nosotros los periodistas, se reverdeció el deseo de la comunidad de poner sobre el tapete la impunidad, la connivencia que existe entre el poder y estos individuos que terminan instalando de alguna u otra manera este tipo de situaciones que todo el Chaco repudió. Como por ejemplo, se recordarán ustedes de estas escuelas de acción social que nosotros fuimos a cubrir muchas veces para TN, donde en las paredes rojas estaba la imagen de Castro y del Che Guevara, donde los chicos cantaban la marcha del Che Guevara a la mañana y que nadie en el país podía entender cómo en la provincia del Chaco podía subsistir una escuela de esas características y con esa modalidad. Bueno, esto era el resultado de esta relación que había entre unos y otros. Por eso hemos decidido hacer un programa para hacer una evaluación no puntualmente de la sentencia y de todo lo demás, que es muy jurídico, sino del impacto que esto ha tenido. Fue un mensaje a la sociedad, esto es un antes y un después de la justicia nacional, o será un oasis en este festival de impunidad que vivimos todos los argentinos y que no queremos hacerlo más, o no queremos vivirlo más. Por eso están con nosotros algunos abogados calificados, está un sociólogo, y hoy tengo el honor de que me acompañe nuestro colega Guillermo Arrieta, que además de ser periodista, también es abogado. Un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy, Guille, bueno, ¿qué opinión te merece todo esto que vivimos estos últimos días? Bueno, yo creo que se ha dado esa sensación de que se hizo justicia, ¿no? En medio de tantas teorías conspirativas, incluso algunos medios de Buenos Aires que decían que había olor a que no se iba a hacer justicia, cuando el viernes hasta último momento esperábamos un veredicto. Bueno, pasó el sábado. El sábado se dio el veredicto y hablaba alguien de la Asociación Argentina de Juicios por Jurado, decía, ¿ustedes conocen un juez en la Argentina que dicta un veredicto un sábado? Chaco lo hizo, ¿no? Y dio ese mensaje al país, de dictar un veredicto un sábado, un veredicto analizando puntualmente cada uno de los casos, porque no fueron todos absueltos, no fueron todos condenados, hubo una seriedad, una responsabilidad, creo que ese fue el gran mensaje, ¿no? La sensación de justicia que hoy, de que se hizo justicia que hoy se percibe en la sociedad. Bien, ustedes son hombres de derecho, hombres que administran la justicia. ¿Qué opinión le merece todo esto que pasó? Y la verdad que fue un hecho histórico. Recién lo escuchaba muy atento a Guillermo y hablaba de esto de que muchos medios y muchas personas con las que uno hablaba ese día viernes por la tarde que no parecía el veredicto y se generaba como un manto de sospecha respecto de si se iba a hacer justicia o no. Y la verdad que yo nunca lo vi así, yo siempre tuve presente que se trata de 12 personas que no se conocen, que se tienen que poner de acuerdo. La lectura de las instrucciones duró 1 hora y media, la lectura que hizo la doctora Dolly Fernández. Imagínense el tiempo que le llevó al jurado sentarse, ponerse a analizar la situación de 7 personas, no todas estaban acusadas del mismo delito, algunas del mismo delito pero con otro grado de participación, o sea, la causa era muy compleja. Y entiendo que deliberaron
y que hicieron honor al lugar que se les dio como jurado, por esto que decías también vos de que no solamente se lograron las condenas que el Ministerio Público Fiscal creía, sino que también entendió que había personas que no eran responsables, hasta incluso una de ellas fue condenada por un delito menor incluido, es decir, que el jurado deliberó con todas las letras. Petty. Yo creo, Jorge, como bien decías vos, que nosotros el juicio no lo podemos analizar. Yo suelo decir que el abogado es parecido al médico. El médico, si no ve el paciente, no puede hacer un diagnóstico, claro. Y nosotros, sin mirar un expediente, tampoco claro. Podemos hacer una evaluación seria. Pero me parece que hay una palabra que un poco simplifica esto, que es la sensación de paz que tiene la comunidad, que no quiere violencia, no quiere más confrontación ni grieta, y me parece que hay 3 elementos a destacar en esto. Primero, el Chaco ha dado una respuesta, como es habitual en materia penal. Nosotros somos de las primeras provincias que incorporamos el proceso oral al juicio penal, siguiendo las enseñanzas de los procesalistas de Córdoba, Vélez Maricón, de Alsina. En el Chaco hace muchísimos años que existe el juicio oral, que era un avance porque permite la inmediatez, no el papel que vos lees, sino el contacto directo con las personas. Y ahora el juicio por jurado es un paso más adelante. Esto viene a democratizar la justicia y a permitir que sean los pares, ¿no es cierto?, quienes juzguen las conductas. Y además con el complemento de que deben estar en unanimidad de opinión para establecer una condena. Así que me parece que la primera percepción es esta, y después como conclusión, la gente quería un fin de esto. Como vos decías, la convivencia política, la connivencia política, hizo que, por ejemplo, estos sectores se apoderen del espacio público, que debería ser de todos, hizo que no respeten la ley. Hay algunos episodios que todos recordamos y que son muy lamentables, y por primera vez, ¿no es cierto?, se los ve desnudos, sin la protección del poder y como ciudadanos comunes, como cualquiera de nosotros, sometidos al imperio de la ley. ¿Vos qué óptica les das? Bien, yo soy un poco negativo en cuanto a la opinión que se da en estos momentos. Me parece que el Poder Judicial, en estos momentos en el Chaco, tiene su propia visión acerca de los acontecimientos. Acá hago un planteo. Pero me parece que en este juicio sí se decidió por realmente los culpables y que deben ser condenados. Sí, la familia Sena, en primer lugar. Pero en segundo lugar, obligatoriamente, se trata de politizar el juicio, que debería hacerlo, porque la familia Sena era una familia política, ¿sí? Se inmiscuía en lo político, mayormente en el peronismo. En una época me tocó charlar con Acuña, ¿sí? Y charlaba por ella por redes sociales. Era abogada, ¿no? Sí. Por redes sociales, porque yo tenía que escribir una tesis acerca de ellos. No tenía acceso a ella. ¿Qué quiero decir con esto? El acceso para llegar a Talocena era casi imposible. Ellos podían llegar al poder, pero uno no podía llegar a ellos. En tanto y en cuanto vemos a través de esto que fueron una familia violenta, porque ellos terminaron, a partir de este juicio comprobado, matando a una persona. ¿Qué hubiese sucedido si ellos salían de manera inocente? Ahora, ¿qué otra cosa como politólogo me parece injusto? Es que traten de endilgarle, no le queda otra tampoco, a Jorge Capitanich, que esté como acusado y culpabilizado de estos hechos. Tampoco le queda otra, porque él es el que aceptó el padrinazgo del que es condenado a muerte en primer lugar, que es el hijo de Lucena. Eso en primer lugar, y después tengo alguna otra cosita, pero no quiero acaparar.
Yo creo que lo importante de este caso es que pudo mostrarle a la sociedad cómo funciona el sistema de juicio por jurado, que es un sistema nuevo que tenemos en la provincia. Que la gente pudo entender qué significa ser jurado, ser convocado, que 12 personas comunes y corrientes, que no son abogados, pudieron interpretar normas en un caso sumamente complejo, donde había muchos imputados, y poder traer justicia en un caso que era más que aberrante, porque todos somos... tenemos amigas, tenemos hijas, nietas, y la verdad que era un caso que conmocionó a la sociedad. Así que realmente, como abogados, yo creo que estamos muy conformes con que se haya llegado a un final en un tiempo coherente, porque era un caso complejo también de investigarlo, y hay que destacar que los fiscales realmente se comportaron, estuvieron a la altura y llevaron muy profesionalmente su labor. Incluso una de las fiscales, estando embarazada, seguía el juicio, es algo totalmente destacable, porque no quiso dar un paso al costado, y eso habla muy bien de ellos. Guille, ¿crees que esto es un antes y un después? Yo creo que es una continuidad, sumando a lo que decía el colega, ¿no? El mensaje y la atención que acaparó en el ciudadano común, que es el juicio por jurado número 60, ¿no? Acá. En el Chaco. Y los anteriores juicios por jurado, la verdad que no tuvieron No, para nada. el interés de la gente. Ni nosotros nos ocupamos. No, ni tampoco. siquiera nosotros. Yo tuve que volver a leer la ley de juicio por jurado. Y vos veías cómo a veces jóvenes o niños, incluso de 11, 12, 13, 14 años, interesados en cómo el jurado era seleccionado, y qué decisión tomaba, si eran como en las películas, y que eso la verdad que es muy, muy importante. Y me parece que esto es la continuidad de un proceso que el Poder Judicial lo viene trabajando hace mucho, en capacitaciones, preparación, pero ahora con la cuota o el extra de que la sociedad civil o aquel que no sabe nada de derecho también se sumó a esta ola de juicio por jurado, la importancia que tiene esto para democratizar la justicia, ¿no? Y para que, en definitiva, todos tengamos algún grado de participación en un organismo que hay que decir que está con un descrédito tremendo, que es el Poder Judicial, ¿no? Esto viene como a sembrar una semillita de, bueno, está mal la justicia, coincidimos o no compartimos los fallos judiciales, bueno, seamos parte y tratemos de mejorarlo entre todos, ¿no? ¿Será el principio? Yo creo que sí. Creo que sí, es un sistema que viene, entiendo, para quedarse, lo quieren sumar también creo al que sí fuero también. civil también. Yo también estoy Sí, Peti. ¿Me permitís, Jorge? Mira, esto lo que permite es el control ciudadano del Claro, Poder Judicial, sí, que no es un tema menor. Yo tuve la fortuna de ser convencional constituyente en el 94, incorporamos un artículo a la Constitución en el Poder Judicial que establece que los tribunales deben llevar una estadística de la cantidad de fallos y la calificación de los fallos dictados, y precisamente la Constitución dice para el control ciudadano del Poder Judicial. Bueno, este es un paso en ese sentido y tiene mucha importancia. Y lo otro que había que aclarar es que el juicio por jurado, dadas sus dificultades, sus costos y demás, es aplicable solo a determinados delitos graves. Claro. Homicidio calificado, algunos tipos de abuso sexual, promoción de la prostitución, pero a pocos casos. Pero Ahora, realmente esto ha sido te un pregunto, ejemplo. ¿quién impone eso? ¿De que tiene que ser por un juicio por jurado o no? Y dada la calificación del hecho. Claro. Hay determinados artículos del Código Penal, ¿no es cierto?, Que habilitan. donde habilitan el juicio por jurado, y bueno, por eso se hace por jurado y por eso la cantidad que se han producido. Este caso, dadas las personas involucradas, Sí, la forma truculenta en que desaparece el cadáver, ha tenido una difusión pública no solo local, sino nacional, No, claro, que ha hecho que sea un caso especial, que ha servido, como decía el colega, de aprendizaje para la comunidad también, ¿no? Por eso, ¿no es cierto? ¿Vos cómo analizás? ¿Fue un mensaje esto a la sociedad? En primer lugar, sí. En segundo lugar, quiero decir, sí, los grandes medios de difusión no influyen sobre la decisión de los jurados, y eso me preocupa. Porque, ¿qué hubiese pasado? Y propongo que se debata si Losena salían inocentes, que no creo en eso, pero vamos a suponer que existía la posibilidad de que ellos puedan tener
un sesgo de inocencia. ¿Qué hubiesen dicho primero los medios y segundo la gente? Porque la gente es influenciada por lo que dicen los grandes medios y esa es la opinión que tiene la gente. Claro, pero en este caso eso dependerá de los hombres que administran justicia, ¿no? Yo con respecto a eso tengo una opinión formada porque al principio siempre a uno, estando como defensor en un juicio por jurados, uno piensa, che, ¿no me estará perjudicando la difusión del caso, lo que dicen los medios? La verdad es que con los medios de hoy tenemos que convivir, no van a dejar de comunicar la noticia Somos porque un mal nosotros tengamos que... necesario. No, de ninguna manera dije eso, pero... Pero yo creo... cuestiono otra cosa. No es lo que informen, sino la incidencia, la opinión que tienen sobre el hecho en sí. Está bien, yo ahí creo que es importante, mi opinión, ¿no? Que no debemos subestimar al jurado. Al jurado se le cuenta una historia por parte del Ministerio Público Fiscal, se le cuenta una historia por parte de la defensa. Siempre es fundamental cómo lo hace cada parte, porque eso es fundamental. Hoy en este tipo de litigación depende mucho también lo que hace el abogado. Pero yo creo que no debemos subestimar al jurado y que en muchos casos, en lo personal, me ha demostrado que evalúa las pruebas que se producen en el recinto y no lo que ocurra afuera. Exactamente. No, además, agrego, ¿no? Coincido en que no hay que subestimar al jurado. Las reglas que se le leen son muy claras, ¿no? Y creo que el caso de Cecilia ha dejado también ese mensaje de que los medios no influyen en la decisión del jurado, porque si vamos a analizar los medios, todos eran culpables. Sí, ¿no? sí, y el sí. jurado determinó que no todos eran culpables, ¿no? Y los abogados decían, bueno, abogados defensores, todos querían la no culpabilidad. Y no todos obtuvieron la no culpabilidad. El jurado se dedicó a analizar minuciosamente Igual caso por caso. es un ¿no? proceso que atraviesa otras etapas, tuvo una investigación completa, Sí, sí, en este caso con 3 fiscales, pasó la audiencia preliminar donde se fue filtrando las pruebas, o sea, tiene también sus mecanismos de control, no es que... El micrófono en la de- selección de los jurados. Claro. De modo tal que esto es fundamental porque tienen la posibilidad de impugnar aquello que Claro. ellos consideran influenciados por la Mucha prensa. gente se pregunta cómo los eligen. ¿Se compatibiliza entre un abogado, la defensa y la fiscalía? Y van observando, porque ¿a cuántos invitan? Por ejemplo, son 12. En este caso creo que había 160 o 200 invitados, citados. Es un proceso de exclusión, Jorge, no es un proceso Claro, de selección. correcto, correcto. Las partes van haciendo preguntas, empieza el Ministerio Público Fiscal, la querella y después la defensa, y van haciendo preguntas tratando de identificar no qué jurado me sirve a mí como parte, sino qué jurado le sirve al otro. ¿Para qué? Para Claro, poder recusarlo con obvio. justa causa o sin causa. Hay películas, Así ¿no es sé, el donde proceso. Son se termina audiencias que manejando se los dan jurados. antes del juicio justamente para ir deseleccionando, es la palabra correcta. Ir Claro. sacando a los que no te conviene, sería para bajarlo a tierra, no te conviene que estén como jurados en el posible caso para la historia que vos traes, que sería tu teoría del caso. Ahora, Por eso la influencia, supongo que la influencia no es tan grande, porque bueno, las partes tienen la posibilidad de participar e impugnar a aquellos jurados que consideran influenciados por las noticias previas, ¿no? Eso limita después la queja de los abogados, ¿no? Porque todos eligieron al jurado, así que después no hay de qué quejarse. Y para cerrar, para mí, en mi opinión profesional, una de las audiencias más importantes del juicio por jurado. Sin duda. Sí, sí. Sí. no, sin duda ninguna, pero nosotros que trabajamos en el periodismo, yo creo que en un caso como este, no sé cómo lo manejaron, pero me cuesta creer que se hayan podido eximir de la presión a la que estaban sujetos. No, obviamente. En este caso, y en una provincia chica y en una ciudad chica. Yo creo que por eso también es valorable la decisión que ha tomado el jurado, el compromiso, porque un caso súper mediático, con presiones de todo tipo, incluso una presión social de manifestación ahí afuera Ya de había los una condena tribunales. social instalada, claro. Pasaron por un abogado que presuntamente había filmado al jurado, que también es Sí. algo intimidante, ¿no? Me contaba gente del Poder Judicial la logística que hacían para el traslado de los jurados, que tenían que cambiar de vehículo a mitad de camino, justamente para preservar, porque había mucho temor de que pueda pasarle algo al jurado, ¿no? Bueno, todo eso ha sorteado el jurado y ha fallado, a mi modo de entender, de un modo ejemplar, ¿no? Y el compromiso de esa gente común que aceptó, ¿no es cierto?, esa responsabilidad social de desempeñarse como jurado, ¿no? Hay que destacarlo. Algunos nos preguntan si
un jurado que eligen las partes y compatibilizan con quién puede ser, tiene el suficiente conocimiento o la capacidad intelectual de poder juzgar sobre hechos puntuales penales, por ejemplo, o de la salud pública, o de caso, por ejemplo, una violación, o algo. Es decir, ¿qué contenido tiene? Yo no podría hablar de derecho con un abogado porque estoy limitado, porque no tengo conocimiento suficiente. Entonces, Sí. ¿con qué libertad me manejo yo? Lo que ocurre es que el jurado no analiza el derecho, el jurado analiza los hechos y la prueba. Y ahí no entra a tallar la influencia o la capacidad verborrágica que tenga el abogado de un lado o del otro. Pero por supuesto, eso es fundamental. La litigación hoy va a ser un cambio de paradigma, porque la litigación va a ser muy importante dentro de los juicios por jurado. Bueno, Vos podés hay, ir a litigarlo. Bueno, la capacitación en oratoria es debería Los que- ser para todos, ¿no? los que son detractores de este sistema justamente dicen, el jurado está compuesto por 12 personas que Claro. vienen a decidir quién tiene el mejor abogado. Tiene obviamente el abogado un rol mucho más protagónico en esta clase de juicio que en un juicio técnico. Tiene mucha más exposición frente al jurado, bajar a tierra cuestiones técnicas, que por ahí es lo que más cuesta. Explicarle a una persona común por qué es un Claro, homicidio, claro, un femicidio y por claro. qué es un homicidio común. Por eso ustedes hablan de los hechos. Claro, el jurado solamente elige la culpabilidad o no de la persona. Ya la calificación legal le toca a la jueza que lleva el caso, que es una jueza técnica, en este caso la doctora Dolly Fernández. De todas maneras, este fue un caso muy complejo. Claro, bueno, en este caso, por ejemplo, pasaron como testigos antropólogos, médicos Ajá. forenses, peritos. El jurado decide si le cree o no le cree, básicamente. ¿no? Claro, claro. Sí, Sí, yo quisiera preguntar si en algún punto nosotros podemos estar en el peligro de conceder demasiado a la ciudadanía, por ende, darle mucha incidencia a los medios de comunicación. Quiero saber si en algún punto podemos tener ese peligro. Pregunto a ustedes como abogados. Pero que en realidad eso no se trata de una concesión voluntaria, eso existe, es indetenible. Sobre todo hoy donde amén de la prensa tradicional Pero usted habló uno de tiene los democracia. medios sociales las redes. Usted y habla las de redes democracia. sociales, ¿no es cierto? Y es inevitable. Ahora, el secreto es que esta difusión pública, la noticia permanente, no influya en las decisiones que se tomen en estas materias, ¿no? Bueno, yo les recuerdo que en Chaco TV, el medio oficialista anterior, echaron 100 personas. Eso me parece una estrategia, una decisión dolorosa y una influencia mediática para que se determine la opinión del poder de prensa o el poder mediático. Eso le aclaro en este sentido. Por eso me preocupa que haya incidido, porque a mí me parece, yo creo que son culpables, repito, pero que estuvieron condenados antes de sentarse al banquillo de los acusados, los SENA. Yo pienso que ya estuvieron. Y me preocupa no para este hecho, sino para el futuro, que cualquiera, y está sucediendo en el Chaco, no olvidemos la abogada del barrio San Cayetano, no olvidemos de la madre que tiene que Ahora, sujetarse a un juicio que se le dio al padre, ¿sí?, la posibilidad, teniendo acusaciones de violación. ¿Dejo de lado eso o no? Pero la influencia sobre el poder mediático es inmensa dentro de este gobierno. Por eso hablé de las dudas que tenía sobre la decisión, aunque creo, sí, firmemente, que son culpables. Ahora, me parece que son dos cosas. Una es la instalación, la condena social, que no la podés manejar. Influenciado o no por los medios, siempre una condena social. Y otra es la responsabilidad, la seriedad, la profesionalidad que tendrán ustedes, ¿no es cierto? Bueno, el caso, en Saespeño hubo un juicio por jurado de la víctima era de la comunidad china que fue descuartizado y metido en un tacho, en un supermercado. Sí. Y había una sola persona que era el asesino, el descuartizador. Bueno, el jurado lo determinó inocente, no culpable. Y para los medios era el único, porque era la única persona que estaba ahí. Involucrado. Y el jurado popular dijo, no, es no culpable, porque lo que nosotros vimos en las audiencias dice que él no fue el asesino.
Entonces me parece que también ahí, digo, para los medios y para la comunidad de Sáenz Peña y donde fue este hecho, creo que fue en Pampa del Infierno, había un solo culpable, que para el jurado no era el asesino, ¿no? Ahora vuelvo a insistir, el jurado en contacto directo con la producción de las pruebas, asistiendo, abstraído absolutamente, deliberando, con prescindencia de opiniones y lo que pueda ocurrir, aunque las recibió antes, y procurando unanimidad para resolver en las cuestiones. Entonces, puede haber influencia, obviamente, somos humanos, pero no son estas decisivas para las determinaciones que toma el jurado, como lo indica perfectamente el colega. No debieran de ser. Lo que pasa es que sí o sí las decisiones tienen que ser por unanimidad, así que se tienen Sí, que poner claro, de claro. acuerdo, no hay Claro. otra opción. Tienen que estar los dos influenciados o no influenciados. Por ahí para de nosotros los última. defensores podemos llegar a tener alguna ventaja porque el fiscal necesita 12 para un veredicto de culpabilidad. Nosotros también para un veredicto de no culpabilidad. Pero si nosotros podemos convencer a un jurado o a dos de nuestra teoría del caso y no hay unanimidad en el veredicto, se produce la figura que se llama jurado estancado. Y esto implica que se vuelva a realizar un nuevo juicio con un nuevo jurado y si esta situación vuelve a ocurrir, el imputado debe ser absuelto. Claro. A ver, a ver. Una palabra que define cómo debe ser la sentencia. Requiere certeza. Certeza. Certeza en que los hechos se desarrollaron y la calificación de esos hechos corresponde al juez porque obviamente requiere conocimiento técnico. Ahora, ¿no sería difícil llegar a una instancia de estas características que se dé por discontinuado un juicio cuando no se ponen de acuerdo los 12 tipos? ¿Cuánto es? ¿2 veces o 3 veces? 2 veces. Dos veces. 2 veces. ¿Convocan un nuevo jurado? Si el fiscal decide ¿Empieza mantener todo la el juicio acusación, se hace un segundo juicio por jurado. Si se vuelve a quedar estancado el jurado, quedan absueltos, sí. Que se habló la Ocurrió una posibilidad, sola ¿no? vez en 60 juicios que llevamos, ocurrió una sola vez. Pero ocurrió. Sí. O sea Sí. que es posible. Igual hay cierta parte de la abogacía, yo me sumo a esa postura, que sería inconstitucional, es decir, iría contraria a la Constitución Nacional hacer un nuevo juicio, porque hay un principio básico del derecho que es Claro, ne bis una- in idem, que significa nadie puede ser juzgado 2 veces Dos por el veces mismo por el hecho. mismo, claro. Y acá la propia ley te dice que lo van a juzgar de nuevo con otro jurado. Eso sería, por lo menos tensionaría con la Constitución Es Nacional. incompatible, Sí, claro. sí, es discutible. pero- Claro, y en un caso así, ¿qué harían? Bueno, yo plantearía que La haya inconstitucionalidad de- aparte y directamente la absolución. Claro. Que se lo absuelva porque hay duda razonable que es no superable por el jurado. Yo coincido con el planteo y cuando me lo rechacen me iría al segundo juicio, no me quedaría otra, digamos. Porque es una posición muy discutida. Yo la comparto también como el colega, pero sigue Depende siendo- igual de qué lado estés, ¿no? Sí, sí, Si tal sos cual. fiscal vas a querer. Pero sí, coincido en que es de... Y hay que ver si el fiscal decide sostener su acusación una vez más en otro juicio, porque eso puede ocurrir también. Bueno, con el colega somos defensores Defensores. particulares. Capaz que si traían a un fiscal... Claro, se iba a estar armaba- la Claro, otra. porque no me pareció justo en alguna medida que lo cuestionen y que le tiren cosas a Osuna, porque él cumplió su actitud como profesional en defender a una persona. Yo repudio todo hecho de violencia, Jorge, lo he hecho siempre, contra cualquiera. Es más, en el medio de Osuna y la manifestación también estaba Olga Él se Mongelos. ganó algunas cosas, pero Bueno, son por ahí las cuestiones que generan el litigar tanto en los medios. Yo por ahí tengo un perfil más bajo, no quiero decir que merecía lo que le pasó, porque no es lo que estoy diciendo, pero creo que la gente tiene también que entender muchas veces, y es algo que nos cuesta mucho a nosotros, porque no en esa magnitud, pero me ha pasado cosas similares en el ejercicio profesional, y es que deberíamos intentar que la sociedad separe al imputado del abogado. Hay casos muy graves en este sentido. Mi padre, el padre de Marcela Acuña, estuvieron presos a disposición del Poder Ejecutivo por defender presos políticos. Ellos ejercían la defensa limitada, como era en épocas de la dictadura, Claro, sí. pero lo metieron preso no por cometer un delito, sino a Por disposición del PEN, ¿no es cierto?, por defender los presos para que tuvieran derecho a una defensa y sobre todo para proteger su integridad, porque era época de desapariciones, torturas y demás. Pero los metieron presos por ejercer su profesión.
Lo que es destacable igual es que, bueno, el colega es del Consejo de Abogados, yo soy del Colegio de Abogados, las dos instituciones acá de Resistencia y varios colegios del interior, todos salieron a repudiar justamente esto que sucedió. Sí, Eso sí, es sí, destacable sí. de Sí, las sí, sí, autoridades claro que porque sí, claro que sí. realmente está mal, porque es nuestro pan de cada día, es de lo No, que trabajamos, si no Pero mañana además puede está ser la él, parte- puedo ser yo. Además, obviamente, además es un poco lo que se cuestionaba, ¿no? La violencia en las manifestaciones, lo que Claro. se estaba casi juzgando ahí. Y resulta que vimos un episodio realmente lamentable, ¿no? De lo que no queremos volver a vivir. Sí. Yo quisiera mencionar la reducción de la influencia que van a tener los movimientos sociales, que ya la tienen, pero en un futuro ya nadie le va a dar artículo dentro del poder, digamos, político a los movimientos sociales por el hecho que cometieron esta familia, Acuña, ¿no es cierto?, Emerenciano. Ellos cometieron un hecho flagrante que va a afectar sobre todo a la gente muy, muy pobre y va a repercutir, por supuesto, en el aumento del delito. Antes de ir al corte, ¿qué opinas de eso? A ver, Sí, si ¿van a verse impactados? ¿Van a disminuir la acción de los movimientos sociales en función de esto? Como Porque- antes, sí, me parece. yo creo que sí. A ver, las organizaciones sociales Están degradadas, por otra sí, parte, ¿verdad? pero además es un modelo que indudablemente nos sirvió. Tenemos 60% de pobreza. Si me permiten una reflexión, no solamente van a perder fuerza o vigencia los movimientos sociales por esto que pasó con Cecilia. Yo les recuerdo, por lo menos en mi opinión personal, se adueñaron de las calles, se adueñaron de nuestras vidas. Yo cuando era estudiante de abogacía, muchas veces el señor Emerenciano Sena en la rotonda me hizo cruzar el puente caminando. Bueno, ahí empezó la cosa con los chanchos, ¿no? Entonces no es solamente lo que ocurrió con Cecilia, la gente se hartó y se cansó de no poder ir al kiosco, de no poder abrir su negocio. Ahora, qué paradójico, ¿no? Ahora, Cortó. Sí. Además, Jorge, lo cierto es que son varios los supuestos líderes sociales, Sí, porque claro. en realidad eran vivos que vivían de los Bueno, pobres. acá de Tito López, Meliciano Sena, Exacto, hay que que nombrarlos. han sido esos tantos, claro. procesados, algunos acusados de violación. Claro, y sí, demás, sí. que demuestra la impunidad con Claro. que se manejaba. Y en segundo lugar, esto se ha resuelto directamente con las prestaciones llegando directamente, sin intermediación, No, a dinero. los destinatarios que las necesitaban. Entonces, esto ha terminado. Fíjate lo simple que era, porque una de las preguntas que se hacían frente a los cambios de gobierno, ¿cómo se va a terminar con esto? Se dictaron protocolos y se terminó en el orden nacional y en la provincia desapareció en el Desapareció. acto. Decisión política. Decisión Obvio, política. obvio, obvio. Y firmeza. Vamos a un corte comercial y volvemos en un minutito. Chaco rompe récord en exportación. En los últimos meses, el crecimiento fue histórico. Más de 74,5% que el año pasado. Más de 148.000 toneladas que llegaron al mundo. El mayor monto exportado en los últimos 3 años. Este impulso reafirma el potencial de la provincia y el esfuerzo de los chaqueños. El Chaco produce, crece y se proyecta. Gobierno del Chaco. NBCH es el banco que está presente para acompañar el crecimiento y el desarrollo. Estamos en cada proyecto, en cada historia y en cada paso. Conocenos en www.nbch.com.ar. NBCH, este es tu banco. Vení a Casinos Gala y viví tu día de suerte. Ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club. Vení al color con Alba en Labia Pinturas. Te invitamos a conocer nuestro nuevo Blue Store de Avenida Castelli 475 y como siempre en nuestros locales de 25 de mayo 768, Bedia 86 y 9 de julio 1800. Envíos al interior. Vení al color con Alba en Labia Pinturas.
La Quebrada, lo más en todo. Fiambres, lácteos, panificados, aceites, comestibles. El mejor precio de Resistencia. Del proveedor al consumidor. No lo dude, La Quebrada, el mejor. Avenida Edison 1350. Unicobros es la solución para comercios, profesionales y emprendedores. Una herramienta segura y accesible para vender y crecer. Simple, sin complicaciones. Encontranos en www.unicobros.com.ar. Donde cayeron gigantes del cielo, late la vida pura del impenetrable. El arte vive en cada calle. Hay descanso profundo en aguas termales, adrenalina en la pesca del dorado, sabores que cuentan nuestra historia, naturaleza infinita. Vení a conocer Chaco. Bien, como lo hacemos habitualmente, fuimos a las calles de esta ciudad a hacer una batería de testimonios donde le fuimos a preguntar, porque para nosotros es sumamente importante por dos cosas. La primera es porque los testimonios que nos da la gente a la cual nosotros le ponemos el micrófono no son anónimos. La gente se identifica, está expuesta, o sea que lo que está diciendo es lo que piensan, es la verdad. Le preguntamos si creían que este crimen y la forma que lo programaron, se armó toda esta situación tan escabrosa y tan resistida por la gente, tenía algo que ver con esta relación con el poder y con la política. Escuche lo que respondió la gente. Habría sido posible, sí, porque el chico, por lo que dicen, es culpable. Habría sido posible. Lo que sí no creo que haya sido posible es el hecho de que haya pasado tanto tiempo en que no se hayan dado cuenta. El tema es ese, me parece a mí. A cualquier hijo de vecino nos hubieran encontrado automáticamente y hubiéramos entrado fácil. Pero relación con el poder. Exactamente. Pero es por eso, para mí no tiene nada que ver, o sea, de que es un criminal, por lo que dice la justicia, pero la cuestión es el después. ¿Qué pregunta? Pasa que con el diario de lunes todo es más fácil, así que hacer suposiciones de lo que podría haber sido no soy partidaria. Sí, hay que leerlas las cosas de cómo fueron pasando, digamos, así que la verdad que no sabría decirte, porque creo que también es una construcción social de ellos el poder que tienen. Yo creo que de igual manera cualquier persona lo puede hacer, sí, claro. Pero sí puede ser que la relación con los políticos y todo eso tenga mucho que ver con lo que pasa después, con las consecuencias. Igual eso me sorprendió en este caso, siendo la provincia anteriormente con el gobierno que teníamos y todo que era tan peronista, y los cercanos que eran Ocena con Kaltenich, me sorprendió que realmente no, como que no adormecieran, como que no lo ocultaran. Pero siento que obviamente al tener apoyo político, como que vos lo que vos decías, sentís más impunidad y como que sentís que lo puedes hacer más fácilmente, pero también se demostró como ahora, que la verdad que fue sorprendente también, que no necesariamente es así, sino que si es una verdad que conmovió todo el pueblo y que sale a la luz realmente, tipo, se va a hacer justicia y se va a cambiar, igual se luchó bastante. Ellos lo hicieron porque sabían de que estaban protegidos, entonces lo hicieron bajo conciencia. ¿Otras personas con esas características lo hubieran cometido? No, pienso que no. Yo te diría que no, por el poder que tenían ellos
para poder realizar movimientos y cualquier otra cosa. Y probablemente no hubiese sido posible. Creo que no. Dicen que es una familia que se manejaba de esa manera, digamos, con la gente que no le caía bien. Totalmente. Kapitanich se ha encargado de lleno en darle impunidad. ¿Hace cuántos años ya? Hace poco justamente salió que una pareja en 2010 había tenido un vínculo y había terminado de una manera muy agresiva. La realidad es que Kapitanich y todo el entorno mafioso de hace cuántas décadas que maneja el Chaco nos ha demostrado que se puede cambiar. Eso es lo importante. Y sobre todo destacar el laburo que hacen ustedes y la gente de periodismo, porque lo del sábado fue trascendental. Se va a hablar de acá a 50 años. Así opina el ciudadano común. ¿Qué les parece? Yo coincido plenamente. Creo que este hecho, esta planificación de este asesinato, que es lo que confirma el jurado a través de su veredicto, es posible porque se sentían protegidos, sentían que gozaban de impunidad y podían hacer cualquier cosa. Así que me parece que el resultado tiene que ver con esta protección política con la que contaban. Sí, había más testimonio, casi todos estaban en contra. Es decir, tal cual vos decís, ¿no es cierto? Que esta forma de pergeñar el crimen, el comportamiento, era un poco el resultado de la impunidad que ellos sentían, claro, ¿no es cierto?, para hacerlo. Yo creo igualmente que me cuesta entender o decir que Kapitanich le daba impunidad para que hayan provocado esto, ¿no? Me parece que ellos sentían eso. Sí, claro. Y eso quedó demostrado en las audiencias donde Marcela Acuña le decía a Kapitanich por WhatsApp que frene el allanamiento, algo que no ocurrió, el allanamiento se hizo, ¿no? Pero esa sensación de que ellos podían hacer lo que querían, como cometieron tantos delitos previos, más leves, antes, fue como escalando hasta esto, ¿no? Que es realmente muy, muy grave. Esto, yo no sé si te acordás, Peti, nosotros que tenemos más años que los chicos, cuando Coqui asume el poder y empezaron las protestas, que empezaron estos formatos de piquete y todo demás, Coqui bajaba él del despacho a conversar con los piquetes en la plaza. Y esto terminaba potenciándolos. Así es. Pero además es un juego de suma cero, porque en realidad realizaban los piquetes como un reclamo al gobierno, claro, por más planes sociales, por apoyo a las cooperativas, por más viviendas para construir, y luego protestaban contra el gobierno y eran aliados del gobierno, compartiendo boletas electorales, y este juego siniestro de apoyo terminaba, ¿no es cierto?, perturbando al resto de la comunidad, a los que no podíamos usar el espacio público, que es de todos. También es cierto que nosotros somos proclives a considerar que el espacio público es de nadie, cuando en realidad es de todos, y bueno, era una cuestión, ¿no es cierto?, bastante singular. Lo que dice Guillermo me parece muy bien fundamentado, porque no tiene nada que ver con esto finalmente, puntualmente, pero sí tiene que ver, porque de alguna manera los potenció, los alimentaba, les daba herramientas para que se instalen, y esto ya se instaló, y cuando se instala en la sociedad es muy difícil revertirlo. Y tenían células indudablemente en varios organismos. De hecho, también en las audiencias, uno de los WhatsApp que recibe Fabiana González, una de las manos derechas de Marcela Acuña, de un tal Ezequiel, que no sé si en algún momento se investigó quién era Ezequiel, que le avisaba que al otro día iban a allanar la casa. Es decir, que desde el mismo Poder Judicial, o Juzgado de Garantía, o Fiscalía, donde sea, se filtraban los allanamientos, ¿no? El comportamiento de todos los líderes sociales. Yo recuerdo Talavera una vez que se encerró en su vehículo, López, claro. Resistió la acción policial, no pasó nada, nadie lo detuvo y demás, y terminó yéndose a su casa. Es decir, gozaban de impunidad, esto es evidente. Y administraban fondos públicos, porque Sin tenían... duda. Tenían a cargo la realización de las viviendas de sueños compartidos, que después se terminaron adueñando de un barrio que se hizo con plata del Estado Nacional. Y no solo él, sino también otras ramificaciones de estos movimientos sociales están siendo investigados por lavado de activos en la justicia federal. Es decir,
introducir al mercado legal dinero obtenido ilícitamente. Entonces, formaba todo parte de un armado de Sí, corrupción, si se quiere, de que... Y no solo el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial también tiene mucho que ver, porque no hubo un juez que se le anime, no hubo un fiscal que se le anime, había la jueza de faltas de la provincia acá, se sentaba con ellos a elaborar un protocolo de piquetes, Tal cual, algo sí, inentendible, ¿no? Sí. Cuando era quien tenía que poner la orden. orden. Claro, sí. Yo quisiera preguntar, ¿cómo se va a contener ahora a los movimientos sociales o a la gente que estaba dentro de aquellos movimientos sociales? Porque está bien, se paró ahora, pero ¿cómo se va a dar de comer, trabajar a esta gente que quedó relegada y que de alguna manera los hoy declarados delincuentes los contenían de alguna manera? No es solo una sociedad donde va a vivir una clase media acomodada quizás, sino que va a haber una sociedad de muchos pobres, muchos abandonados y muchos relegados sociales. Yo quisiera preguntar, ¿a dónde va a llegar esto? Nada más. Me parece que la contención ha sido muy relativa. Si uno se guía por números que hoy son serios, como por ejemplo el INDEC, el aumento de la pobreza durante la época de oro de los movimientos sociales fue enorme. De modo que la contención que realizaban es bastante discutible. Sirvió más para el enriquecimiento personal de los líderes sociales. Yo no estoy de acuerdo, que para, no, si puede, yo tampoco, pero, sí, pero que claro, para la contención de los pobres, porque los números están a la vista, no son opiniones, son hechos. Y en segundo lugar, este gobierno en particular necesita una mirada social mucho más intensa. Hoy, si bien muchos de los planes llegan en forma, ¿no es cierto?, directa a los beneficiarios, hay políticas, esto ya es entrar en un terreno político que yo no comparto, como el cese abrupto de muchas pensiones sin justificación, como el cese de algunos programas sociales también sin justificación. Entiendo que debe haber una mirada social, ¿no es cierto?, para esta contención de la que hablaba el colega, y que esta mirada debe ser una política de Estado donde se convoque no solo al partido político del gobierno, sino a todos los sectores sociales involucrados. Quizás sea un poco prematuro abrir un juicio de esas características porque es muy poco el tiempo que pasó, pero sí es absolutamente cierto que la gente se hartó de esto. Para mí es pasado ya. No va a haber un retorno a ese tipo de situaciones. La gente me parece que no lo va a bancar. Nosotros que estamos en la calle, ¿no es cierto? Comparto con lo que decía, que hay que redefinir bien el tema de asistencia porque no terminan de encaminar. Aún así, la gente sigue respaldando esta política, ¿no? Lo hemos visto en las últimas elecciones, Sí, claro. ¿no? El hartazgo con lo de antes fue tal que todavía aún así con errores y a veces groseros errores, todavía la gente respalda estas gestiones. Ahora, ¿cuál creen que es el mensaje? Porque sin alejarnos demasiado, para lo cual los invitamos acá, que era hablar la capitalización de este juicio que trascendió las fronteras de la provincia sin ninguna duda, llega a la sociedad. ¿Cuál es el comportamiento en el futuro? ¿Para qué nos va a servir? O, como yo dije al principio, esperamos que no sea un oasis en este festival de impunidad que la gente no lo quiere más y que el resultado y la ratificación fue, como decía Guillermo, la última elección, ¿no? Yo creo que la justicia chaqueña alzó la voz, que la justicia chaqueña, no voy a decir se reivindicó porque en realidad no venía haciendo un mal trabajo, sobre todo en lo penal, honestamente trabaja y muy bien. Más allá de algunas cuestiones que podemos estar o no de acuerdo, es un servicio de justicia que funciona. Y creo que el resultado o la conclusión que me deja es eso. La justicia se hizo notar, la justicia dijo acá estamos y no vamos a permitir que pasen estas cosas. Y resaltar algo. Hoy es fácil hablar del caso Cecilia, fácil hablar de impunidad, pero cuando se detuvo a estas personas era otra realidad. Y eso me parece importante resaltar del Ministerio Público Fiscal, que tuvo las que había que tener para llevar adelante su investigación. No, sin ninguna duda. Yo por ahí no comparto con el colega, yo pienso que ellos eran más, se creían impunes, sí, eso compartimos todo, pero yo creo que no tenía cierta, como que no le daban
cabida desde el gobierno de ese momento. Yo creo que ellos se cortaron solo creyéndose impune, pero poco hay nada de Pero vos sabés que eso, nosotros decimos cosas juzgadas, eso para mí se instaló, todo el mundo los vincula. El crecimiento que tuvieron a un tipo que criaba chancho a tener lo que tenían, esto no salió por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? No, coincido igualmente que en un momento el gobierno le soltó la mano. Sí, le soltó las manos. Quedó claramente. Pero ya no había forma. No, bueno, pero después el domingo tenías la boleta, estaban en la boleta. En la boleta, juntos. claro. Entonces me parece que ahí hay como un... hoy, insisto, no creo que un Capitanich haya avalado semejante aberración. Yo creo que no cabe en la tampoco. No, el único error por ahí que tuvo este caso es que por ahí la gente vinculaba lo que ellos eran como piqueteros y que es súper repudiable con lo que era el hecho del crimen, que son dos cosas separadas. Por ahí como que se mezclaba mucho y hasta la gente se llegaba a confundir eso. Son piqueteros, sí, pero lo de asesino era un caso aparte que había que juzgarlo aparte, con las pruebas del juicio. Claro, en referencia a tu inquietud, que la entiendo, ¿no? La preocupación es de, bueno, ¿quién va a asistir ahora a estas agrupaciones sociales? ¿Cuáles van a ser los líderes? Van a aparecer nuevos líderes, pero como alguna vez, y hace tiempo, en la política argentina, ¿te acordás, Peti, cuando decía que se vayan todos? No, yo no quería que se vayan todos, que se vayan los malos. No todos. Y acá yo creo que van a aparecer referentes que verdaderamente representen a la gente que más necesita para mantener un diálogo con quien tiene posibilidad de hacerlo, como ya se está haciendo en muchas instituciones. Por ejemplo, acá creo que había como 110.000 personas que cobraban pensiones por discapacidades. Cuando empezaron a pasar los números, ni la mitad tenían posibilidad. Fue público, radiografías de perros, de fracturas inventadas y de todo lo demás, ¿no? Entonces eso es lo que me parece que la gente ya no quiere más. Un 30% de la población eran discapacitados, no claro, resistía por eso, ninguna. eso es lo que yo creo que hay que hablar. Yo creo que el gobierno no va a dejar de asistir a los más vulnerables. No puede, no hay forma, porque el pueblo finalmente se va a terminar resistiendo. Lo que hay que hacerlo bien. Me parece que la mejor conclusión, volviendo al tema anterior, que se puede sacar de todo esto, y el gran crédito que obtiene la justicia con esto es que la justicia le llega a todos. Claro. Esto es lo principal. Mi viejo, que era abogado, decía: la justicia es para los pobres. Porque normalmente la gente pudiente o poderosa, bueno, los brazos de la justicia no lo alcanzaban. Pero hoy tenemos una expresidenta presa, un vicepresidente, sí. De modo que vemos que se terminó esto. La justicia le puede llegar a todos y en el Chaco también, pero a través de un juicio popular, de jurados populares, que pudieron evaluar lo que pasó y dictar su veredicto. Entonces este es un gran logro. Me parece que este es un gran logro. Y además deja un mensaje preventivo también para la gente. Esto es importante. Si bien la justicia no seguía por condenas ejemplificadoras, no deja de ser un mensaje para todos. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Y ustedes tienen alguna cuestión que hacer? La conclusión que acaba de hacer me parece excelente, ¿no? Pero como siempre hay opiniones adversas a las que uno dice, por ahí pueden estar de acuerdo o no. No, yo estoy perfectamente de acuerdo con la conclusión del doctor. Creo que ese es el resultado de todo. ¿Viste? Esto. No, está perfecto. 2-1. Si era partido de fútbol, ganábamos. Pero yo no estoy de acuerdo. ¿No? No. ¿Por qué decirlo? Argumentativamente yo no creo que tanto a nivel nacional como a nivel provincial haya habido logros y sean buenos gobiernos. No. Hay un gobierno que no es solo acá, de ultraderecha a nivel nacional, es un gobierno provincial que copia al gobierno nacional y que se traslada todas las decisiones no respetando la Constitución. ¿No? Pero en principio, el artículo 14 bis, vuelvo a repetir por enésima vez en los medios, y yo creo que eso está sucediendo hoy en la Argentina. Yo creo que debe haber un nuevo contrato democrático. El contrato se rompió en aquel momento en que se quiso matar a Cristina Fernández de Kirchner con la pistola. Se rompió el contrato democrático que tanto luchó don Raúl Alfonsín por tener un contrato democrático.
Y hoy no tenemos contrato, reestructurar otro contrato. Pero veo que nuestro presidente, sobre todo él, no lo respeta y que se está dando no solo acá, sino a nivel del norte de América como también de Europa. Acá se respetan todas las Sí, opiniones, perdón. ¿viste? Sin entrar en un terreno de debate político, pero ¿vos crees que hubo una fractura social y falta de respeto, Guille, a todo esto? Sí, a ver, tenemos un presidente que muchas veces falta el respeto. Ahora está un Sí, poco más... sí, bueno, la personalidad que tiene. Ahora está un poco más Más tranqui, ¿viste? ¿no? Tuvo que perder una elección para sentar cabeza. Pero me parece que si desde la clase dirigente política hay cierta violencia, eso se transmite al pueblo. Sí, sin duda. No, yo quiero aclarar que no hablé de política ni del No, gobierno no, nacional ni el no, provincial. el tema no era... Estamos haciendo una evaluación. Sí, ¿no es en cierto?, realidad de lo que queríamos significa hacer era el fallo, nada impacto más. de este juicio, ¿no es cierto?, en la vida común de todos nosotros. Por eso me pareció muy valioso decir, ojo, la justicia le llega a todos. Cuidado, no lo hagas, y si lo haces, mirá, estos supuestamente, porque esto está instalado, Guille, vos sabés, la relación con el poder que tenían Locena, Tito López, eso no lo podemos descartar, es así. Sí. Y todavía tienen un camino judicial, lo mencionaba el colega, ¿no? Varias causas todavía por delante. Veremos qué decisiones se van la tomando. causa esta, el femicidio de Cecilia, todavía no está firme tampoco. Tiene los carriles para seguir tanto al Superior Tribunal por un recurso de casación, es decir, ese veredicto popular se va a revisar seguramente. Y incluso puede ser revisado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación también. O sea, que hago en instancia de apelación ahora. Claro, cuando es condenatorio el veredicto, sí es apelable. En cambio, cuando es no culpabilidad, ahí no es apelable. Eso está bien explicado en la ley. Claro. Por ejemplo, la persona, la imputada que fue absuelta, ella ya no hay revisión respecto a ella. Sí lo hay respecto a los 6 condenados. Si es que los abogados lo quieren plantear, claro. Pero la jueza no tiene que ratificar ahora la condena. Claro, una vez que condenen va a recién tener la oportunidad de apelar, pero... Aún así pueden apelar. Sí, pueden ir a casación. Yo creo que como abogados seguramente la estrategia va a ser apelar esa decisión, porque es una decisión totalmente adversa para los defensores. Y de casación puede ir a la Corte. Puede ir, sí, tendría la posibilidad, siempre y cuando el Superior Tribunal rechace el recurso. Son recursos extraordinarios, claro. Sí. Claro, son instancias ya extraordinarias que se va por un recurso de casación. Bueno, y en recurso extraordinario federal, en este caso a la Corte, que en todo caso si se lo rechaza el Superior Tribunal podría ir en queja, es todo muy técnico, pero tiene posibilidad de que se revea. No quiero confundir a la gente que nos está mirando porque va a decir, che, pero al final esto es joda. Escuché No, de todas formas, a ver, el veredicto no se puede revisar. Lo que pueden hacer los abogados defensores ahora es cuestionar el camino al veredicto. Las instrucciones, las nulidades, es el nombre técnico. Siempre y cuando haya hecho las protestas correspondientes ante los creo que hay rechazos. más de 100 protestas que se hicieron en cada una de las audiencias. Con ese listado pueden ir a apelar, que es el camino previo al veredicto en sí. El veredicto es incuestionable, ¿no? Pero por ahí, si hay un error grosero, una nulidad muy grosera que condujo a un veredicto erróneo, eso puede llegar a revocar. Claro, lo que pasa es que el veredicto del jurado es inmotivado, es decir, no tienen que dar sus motivos. Entonces no se podría atacar el veredicto, pero sí todo el camino que se desarrolló en el juicio. Claro, técnicamente pruebas, tendría que atacar, por ejemplo, cómo se demostraron las Pero pruebas, cómo se no hay expusieron. antecedentes en Chaco de que se haya revocado. No. Es una instancia muy hasta lejana. ahora. No sé si muy lejana, no quiero adelantarme, pero es difícil que se revoque un veredicto. Bien, señores, espero que les haya gustado esta evaluación que hemos hecho de este juicio que tuvo trascendencia nacional y les diría que hasta internacional, porque se habló en Uruguay, se habló en Paraguay y llegó también a algunos canales de Chile. Este veredicto, este juicio, quizá no propiamente por el crimen, sino por las connotaciones políticas que ha tenido. Y ahí lo empiezan a involucrar. Y ustedes saben que hay periodistas muy hábiles en Buenos Aires que hacen uso de todo este tipo de cosas para capitalizarlas y desarrollarlas. De todas maneras, lo que quisimos acá con Guille es ser muy objetivo en el juicio que emitimos, escuchar a quienes son profesionales del derecho y también un politólogo respecto a este juicio que ha tenido un impacto en la sociedad tremendo. Así que bueno, nos vemos el próximo jueves, señores, con más desafíos. Muchas gracias.